¿Y si no fueras tú quien está pensando en esa persona, sino su alma llamando a la tuya desde otro plano? No porque tenga algo que decirte con palabras, sino porque algo entre ustedes aún no ha terminado. Tal vez no sea amor, ni deseo, ni nostalgia. Tal vez es memoria, vibración. Tal vez es un acuerdo que no recuerdas, pero que tu energía todavía reconoce. Pensar en alguien una y otra vez, sin buscarlo, sin motivo aparente, puede parecer una distracción, pero a veces es una señal de que la conexión va más allá de esta vida, más allá del tiempo, más allá de lo que puedes explicar con lógica. Dolores Cannon pasó décadas escuchando relatos que comenzaban con una simple frase: no puedo dejar de pensar en él. Siento que ella está en mi mente todo el tiempo, incluso cuando no quiero. Y en regresiones hipnóticas profundas, lo que descubrían era que ese pensamiento persistente era una puerta abierta a otro nivel de la existencia. Porque cuando el alma se encuentra con otra alma que ha sido significativa en otras vidas, en otras líneas temporales, en otros acuerdos, la memoria energética no desaparece, se activa. Y cuando se activa, se manifiesta en la forma más sutil pero insistente, un pensamiento que no puedes detener. ¿Te ha pasado sentir que una persona vive en tu mente aunque hayan pasado años? Aunque no hables con ella, aunque no haya lógica que lo justifique, ¿algo dentro de ti sigue sintiendo su presencia? Eso no siempre es apego, a veces es resonancia. Y la resonancia entre almas no necesita contacto físico para ser real. Dolores Cannon decía que el alma puede seguir en comunicación con otras almas incluso después de la muerte, incluso sin haber compartido una sola palabra en esta vida, porque el vínculo espiritual no se rompe con el silencio, a veces se intensifica, y entonces te despiertas pensando en alguien. Te llega su imagen en momentos inesperados. Sientes su energía cuando estás en paz, cuando no la buscas. Y no entiendes por qué, pero tu alma sí, porque ese pensamiento constante podría ser muchas cosas. Podría ser un mensaje, una advertencia, un recuerdo pendiente, una sincronización que aún no se ha manifestado físicamente, o simplemente una parte de ti que está intentando sanar a través de ese reflejo. El mundo espiritual no se comunica con palabras, se comunica con energía, con impulsos, con intuiciones que se disfrazan de pensamiento. Y si alguien aparece repetidamente en tu mente, no lo tomes a la ligera. Detrás de ese pensamiento podría haber una verdad sagrada, un llamado, una clave. ¿Qué parte de ti siente que esa persona aún tiene un lugar que no ha sido cerrado? ¿Qué versión tuya se activa cuando piensas en él o en ella? El alma recuerda lo que la mente olvida. Y cuando el alma quiere hablar, usa lo que tenga a su alcance. Una emoción repentina, un sueño, una sensación o un pensamiento que no desaparece. Y si estás aquí ahora, si estás escuchando estas palabras, es porque ese pensamiento constante que llevas dentro no es un error, es un portal, una señal de que hay algo que mirar, algo que entender, algo que liberar. Cuéntame en los comentarios si hay alguien que aparece en tu mente sin explicación. Escribe su inicial, escribe lo que sientes, escríbelo para ti, no para ellos. Dale like si estas palabras tocaron algo que no sabías que estaba esperando ser tocado. Y suscríbete si estás listo para descubrir la verdad espiritual detrás de los vínculos que tu alma aún no ha soltado. No estás loco, no estás obsesionado, estás despertando. Y ese pensamiento insistente es solo el inicio. No todas las conexiones terminan cuando una relación termina. Algunas ni siquiera necesitan comenzar para dejar huella, porque hay encuentros que no suceden en lo físico, sino en lo invisible. Y cuando eso ocurre, la energía del otro se queda vibrando en tu campo, como un eco que no se apaga. Dolores Cannon
lo vio cientos de veces en regresiones profundas, almas que se buscaban a través de los siglos, repitiendo ciclos, cambiando de rostro, de historia, de rol, pero cargando la misma intensidad. Y muchas veces esos lazos no quedaban cerrados. No porque el amor no fuera suficiente, sino porque el aprendizaje no había terminado. ¿Y si esa persona en la que piensas no está fuera de tu vida, sino vibrando todavía dentro de ti? ¿Y si el vínculo entre ustedes no necesita un nuevo encuentro, sino una comprensión más elevada? Cuando no puedes dejar de pensar en alguien, y no es desde el deseo ni desde el resentimiento, sino desde algo más suave, más constante, más inexplicable, puede que estés sintiendo la energía de un acuerdo pendiente, un compromiso entre almas que fue sellado antes de nacer, una promesa no cumplida, un ciclo que quedó abierto. Y no importa si la relación fue larga o breve. A veces basta un segundo, una mirada, una conexión fugaz, para que dos campos energéticos se entrelacen más allá de la razón. Porque la energía no mide el tiempo como lo hace la mente. La energía reconoce vibraciones, no cronologías. ¿Te has preguntado por qué alguien con quien hablaste solo unas veces te deja una huella más profunda que quienes estuvieron años a tu lado? Eso es porque no todos los vínculos se originan en esta vida. Algunos son reencuentros, algunos son activaciones, algunos son misiones compartidas que aún no han sido reveladas. Dolores decía que el alma recuerda más de lo que tú puedes imaginar. Y cuando te conectas con alguien que ha sido parte de ti en otra existencia, tu sistema vibracional responde antes que tu lógica. De ahí vienen esos pensamientos recurrentes. No estás buscando a esa persona con tu mente. Tu alma está intentando comprender qué parte de ti aún está unida a la suya. Y en muchos casos, el otro también lo siente. Tal vez no lo dice, tal vez no lo reconoce, pero hay momentos en los que dos personas piensan en la otra exactamente al mismo tiempo. Se sueñan, se intuyen, se sienten a distancia, no porque se extrañen, sino porque están resonando en el mismo campo. Eso no significa que deban estar juntos. A veces, el pensamiento persistente es solo una forma en que el alma pide integración. No para volver, sino para liberar. No para reabrir una historia, sino para cerrarla desde un lugar más alto. ¿Y si estás sosteniendo una conexión que ya no necesita más palabras, sino una comprensión más profunda? Cuando alguien se queda en tu mente y no sabes por qué, no luches, no reprimas. Observa, pregúntate, ¿qué parte de mí sigue atada a esa presencia? ¿Qué emoción se activa cada vez que pienso en él o en ella? Porque eso te dará una pista del verdadero aprendizaje. Y puede que descubras que no era amor ni apego, sino un espejo que te mostró algo de ti que aún no has terminado de abrazar. Los pensamientos repetitivos no siempre son obsesión. A veces son llamadas, a veces son puertas, y otras veces son acuerdos. Acuerdos que esperan ser cerrados con gratitud, con aceptación, con perdón. Y tú puedes hacerlo. No necesitas al otro. Solo necesitas presencia, conciencia y la voluntad de mirar esa energía con el corazón abierto, sin juicio, sin miedo. Porque cuando entiendes el propósito del pensamiento, el pensamiento ya no duele, ya no pesa, solo muestra. Y una vez que ves lo que necesitabas ver, puedes soltar. No todo pensamiento es espiritual. No toda conexión es del alma. Y no todo lo que sentimos viene de lo más profundo. A veces es el ego hablando con la voz de la nostalgia. A veces es el vacío disfrazado de recuerdo. A veces es una herida no cerrada que pide repetición, no resolución. ¿Cómo saber si el pensamiento constante en alguien es un llamado del alma o una trampa emocional? Dolores Cannon
decía que hay dos formas de estar ligado a una persona. Una es el contrato álmico. La otra, el trauma no resuelto. Ambas generan energía. Ambas generan pensamiento. Pero se sienten muy distinto. El ego busca cerrar historias con control. El alma busca integrarlas con conciencia. El ego quiere volver para reparar desde la carencia. El alma quiere soltar para evolucionar desde la comprensión. ¿Y si lo que piensas que es amor, en realidad es necesidad? ¿Y si ese pensamiento que te consume no es el otro llamándote, sino tu herida pidiéndote que no vuelvas a abandonarte? Muchos pensamientos se repiten no porque el otro te piense, sino porque una parte de ti sigue atada al mismo patrón, a la misma narrativa, a la misma sensación de que, sin esa persona, hay algo incompleto. Pero el alma no piensa en términos de incompletitud. El alma sabe que todo vínculo es un espejo. Y si estás viendo al otro todo el tiempo dentro de tu mente, tal vez no es que debas reencontrarte con él. Tal vez es que debas reconocerte a ti en lo que él representa. ¿Qué versión tuya se activa cada vez que piensas en él o ella? ¿Te ves fuerte o débil? ¿Libre o dependiente? ¿Te sientes en expansión o te encoges con el recuerdo? Esas respuestas no mienten, son brújula. Te dicen si lo que estás sintiendo es una expansión del alma o un reflejo del ego que aún no ha sanado. Greenberg y Cannon coincidían en algo esencial. Lo que no se integra, se repite. Y la mente, en su intento por procesar lo no integrado, recicla imágenes, personas, momentos. Crea pensamientos circulares. Te devuelve al mismo lugar una y otra vez. No porque seas débil, sino porque aún hay algo que no ha sido visto con verdad. Y en ese punto es fundamental ser honesto contigo, no desde la culpa, desde la claridad. Porque solo cuando reconoces que ese pensamiento constante está sostenido por miedo, o por apego, o por nostalgia mal digerida, puedes empezar a liberarte. Ahora bien, si el pensamiento viene con calma, si no duele, si no exige, si no arrastra, si aparece con suavidad, como una presencia que solo acompaña, entonces puede que sí sea un vínculo del alma, no uno que deba vivirse de nuevo, necesariamente, sino uno que simplemente te está recordando algo de ti que habías olvidado. ¿Y si ese alguien que no se va de tu mente, en realidad, representa una parte de tu alma que quiere volver a casa? Cuando piensas en alguien y no hay drama, ni ansiedad, ni urgencia, solo una sensación de verdad, entonces no estás proyectando, estás escuchando. Dolores decía que las almas no siempre vuelven para quedarse. A veces vuelven para que tú recuperes una parte de ti, y luego siguen su camino. ¿Podrías amar así? ¿Podrías recordar sin aferrarte? ¿Podrías agradecer ese pensamiento sin necesidad de volver? Porque eso es amar desde el alma. Eso es reconocer al otro no como necesidad, sino como maestro. Y cuando ves al otro como un maestro, algo se libera. El pensamiento se suaviza. La obsesión se disuelve. Y lo que queda es presencia. Una presencia que ya no pesa. Una memoria que ya no duele. Un eco que ya no reclama, solo acompaña. No se trata de olvidar. No se trata de cortar, ni de negar. No es una guerra contra lo que sientes. La verdadera liberación ocurre cuando dejas de pelear con el pensamiento y empiezas a escucharlo con compasión. Dolores Cannon decía que muchos de los vínculos que nos cuesta soltar no están pidiendo ser borrados, están pidiendo ser entendidos. Y una vez que comprendes el propósito de esa conexión, ya no necesitas retenerla. Simplemente se transforma, se convierte en luz, y la luz no pesa. Y si no tienes que dejar de pensar en esa persona para liberarte, sino empezar a pensarla de otra manera, a veces lo que mantiene a alguien dentro de ti no es amor, es resistencia, es negación.
es el intento de apagar algo que no necesita ser apagado, sino atravesado con conciencia. Cuando el pensamiento es suave, pero persistente. Cuando ya no viene con ansiedad. Cuando te acompaña como una presencia silenciosa. Estás listo. Listo para liberar sin destruir. Listo para agradecer sin apego. Listo para soltar sin cerrar el corazón. Y soltar no significa dejar de sentir. Soltar no significa que no importó. Soltar en términos espirituales significa reconocer que el aprendizaje ha terminado, aunque el recuerdo permanezca. Greenberg decía que la percepción cambia cuando se integra el mensaje. Y una vez que comprendes lo que ese pensamiento vino a mostrarte, una herida, una carencia, una parte olvidada de ti, la energía comienza a fluir diferente. Ya no se estanca, ya no te bloquea. Se vuelve parte de tu campo y desde ahí se disuelve. ¿Y si esa persona llegó solo para activar algo dentro de ti? No para quedarse, no para completar nada, solo para que pudieras mirar lo que tú mismo habías dejado en pausa. En ese sentido, el pensamiento constante no es un error, es una oportunidad, un portal, una puerta vibracional hacia una versión más clara, más consciente, más libre de ti. Pero para atravesarlo, debes dejar de esperar respuestas. Debes dejar de preguntarte si siente lo mismo, si piensa en ti, si va a volver. Porque esa búsqueda externa te aleja de la integración interna. La pregunta no es, ¿por qué no se va de mi mente? La verdadera pregunta es, ¿qué parte de mí aún necesita que se quede? Cuando puedas mirar esa parte con ternura, sin juicio, sin miedo, el ciclo empieza a cerrarse. No porque el otro haya cambiado, sino porque tú ya no necesitas que lo haga. Y ahí ocurre lo más mágico. El pensamiento ya no te visita con fuerza, no te interrumpe, no duele. Solo aparece, de vez en cuando, como una brisa suave. Y tú sonríes, agradeces y sigues caminando. Eso es libertad vibracional. No es olvido, es integración. No es indiferencia, es paz. No es ignorar, es entender que lo que vino a enseñarte ya lo aprendiste y que ahora puedes vivir sin esa energía ocupando espacio en tu mente. No porque hayas cerrado la puerta, sino porque ya no necesitas sostenerla abierta. No todas las almas se quedan, no todas las conexiones son para siempre, pero todas dejan algo valioso si sabes mirarlas desde el corazón y no desde la carencia. Así que si aún piensas en esa persona, respira, no te culpes. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta presencia hoy que ayer no podía ver? Y ahí, justo ahí, empieza tu sanación. Hay pensamientos que no se originan en el pasado. Hay pensamientos que no vienen de lo que fue, sino de lo que aún no ha sido. Y a veces, cuando alguien aparece en tu mente una y otra vez sin razón aparente, no es un eco, es una señal. Dolores Cannon lo decía con una dulzura casi brutal. Algunas almas se piensan mutuamente porque están a punto de reencontrarse, porque no todas las conexiones son para ser cerradas. Algunas simplemente están esperando su momento, y mientras tanto, el alma mantiene el canal abierto, no para que sufras, sino para que estés listo. ¿Y si ese pensamiento constante no es una memoria, sino una sincronización? ¿Y si esa energía que no se va es tu campo preparándose para un nuevo nivel de encuentro? ¿Y si la razón por la que no logras dejar de pensar en alguien es porque aún queda algo por vivir, por integrar, por comprender juntos? No desde la obsesión, no desde la urgencia, sino desde una calma vibracional que lo envuelve todo, desde esa certeza silenciosa de que algo está ocurriendo más allá de tu control. Dolores descubrió en sus regresiones que muchas veces las almas sienten la proximidad energética de otra antes de cruzarse nuevamente. El pensamiento se vuelve más presente, los sueños más vívidos,
las señales más constantes. Y si estás atravesando eso, no te vuelvas loco buscando pruebas. No corras a buscar respuestas en el otro. Busca la respuesta dentro de ti. Porque si ese vínculo aún vibra, si esa persona aún resuena, si su presencia aparece con suavidad, con ternura, con sentido, tal vez no estás solo recordando. Tal vez estás reconectando. Y eso requiere silencio, presencia, confianza. No para aferrarte, sino para permitir que si el alma quiere volver, lo haga sin que tú tengas que perseguir nada. Porque las almas que deben encontrarse, se encuentran. Las que deben liberarse, se liberan. Y las que tienen algo pendiente, regresan cuando el momento vibracional es perfecto. No por destino, por resonancia. Si ese pensamiento se ha vuelto menos doloroso, si ya no duele pero aún está... Escúchalo, pregúntale, ¿qué quieres mostrarme hoy? Y luego, suéltalo. No para olvidarlo, sino para dejar de interferir, para dejar que el campo haga su trabajo, para dejar que lo que es, ocurra. Porque si algo tiene que manifestarse, lo hará. Y si solo fue una lección, ya la aprendiste. Y si fue una preparación, ya estás listo. El pensamiento constante no siempre es una cadena. A veces es una brújula, una forma en la que tu alma te dice, observa, espera, confía. Así que no corras a cerrar lo que todavía está revelándose. No te exijas olvidar lo que aún te enseña. Y no intentes controlar lo que está vibrando más allá de tu entendimiento. Confía en tu alma, confía en el proceso y sobre todo, confía en ti. Cuéntame en los comentarios si alguna parte de ti ha empezado a entender lo que ese pensamiento quiere decirte. Hazlo como ritual de integración. Escríbelo como intención. Dale like si esta experiencia te dio paz. Si sentiste que al fin alguien puso en palabras lo que estabas sintiendo. Y suscríbete si quieres seguir explorando el mundo del alma, los vínculos energéticos y los mensajes que la mente no entiende, pero el corazón sí. Porque pensar constantemente en alguien, cuando se entiende espiritualmente, ya no es un tormento, es una revelación. Y tú, que llegaste hasta aquí, ya no estás perdido en el pensamiento, estás despertando en él.